En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados fieles, estimados hermanos, en esta pesca milagrosa que nos narra el Evangelio, vemos cómo los apóstoles, como dice el Evangelio, pasaron toda la noche pescando, tratando de pescar y pues no pudieron conseguir nada. Y con nuestro Señor, con solo su palabra, porque San Pedro creyó en su palabra, entonces tuvo una pesca milagrosa. No es la única que tuvo, pero aquí nos quiere mostrar nuestro Señor que debemos tener confianza en su palabra. Y nuestro Señor le dice: ve al fondo del mar, ve más allá de la orilla, acércate más al lugar profundo para pescar. Entonces Dios quiere que nosotros seamos más profundos en nuestra vida cristiana, quiere que seamos más, tengamos una fe mayor, para que Él nos bendiga, para que Él nos dé esos frutos espirituales a los cuales está ordenada la Iglesia. Y esa pesca milagrosa pues es el fruto de aquellas almas que se entregan más generosamente a Dios. Pero pues el concepto activista del apostolado, que es algo malo, que siempre fue algo malo, que fue denunciado siempre por la Iglesia, ve en los frutos de esa pesca milagrosa, creen ver siempre frutos así en cantidad de personas, pero la Iglesia entiende sobre todo el fruto espiritual, las gracias de Dios, la santificación de las personas, no tanto el número de las personas que se convierten a la Iglesia, aunque sí es deseable, ¿verdad?, que sean numerosas las almas que se salven, pero el primer fruto de nuestra vida cristiana debe ser primero la gloria de Dios, honrar a Dios, y ese es el fruto realmente espiritual, y que es más importante que las personas, es más importante que las personas, aunque sean numerosas. Dios dijo: mi gloria no la cederé a nadie, o sea, que su gloria es antes que todo. Y entonces, si realmente se glorifica a Dios en algunas almas cristianas, es lo principal, aunque no quiere decir que Dios sea indiferente a las demás almas y que no quiera que se salven, no es eso, pero hay una prioridad en la gloria que podamos dar a Dios. Y así puede haber épocas en que haya pocas almas que se salven, o haya pocas almas que dan gloria a Dios como debe ser, y pero lo principal está a salvo, es decir, que Dios sea glorificado en esas almas, esos corazones que sí creen, que sí aman, que sí hacen la voluntad de Dios. Entonces es lo que nosotros intentamos, y hay cosas que el mundo olvida porque el hombre se ha vuelto egocéntrico. El mundo moderno ha hecho del hombre un Dios, y el centro del universo ya no es Dios, es el hombre. Aunque haya personas que dicen: yo creo en Dios, pero de hecho el hombre sigue siendo el centro y Dios está al servicio del hombre, y lo que se diga de Dios, lo que se haga de Dios, pues no tiene tanta importancia. Lo que cuenta es que el hombre sea feliz. Entonces se está invirtiendo las cosas, y ¿de qué sirve que algunas personas vayan a misa o que vayan a las iglesias modernas y que al lado de eso pues tienen una vida de pecado? Se portan mal, o que viven, hacen cosas muy graves, o que roban, o que mienten, o que
hay tantos pecados hoy. Y pues no es eso lo que le place más a Dios. Dios quiere que primero Él esté en los corazones en primer lugar. Y es justo porque Él es Dios. Y cuando hablamos de Dios, deberíamos realizar, aunque no podemos, lo que es Dios. Entonces, si nos referimos a Dios, debemos darle su lugar. Pero ¿cuál es el lugar de Dios? Pues Dios es un ser infinito, infinitamente grande, infinitamente bueno, infinitamente justo. Entonces, ¿cómo le vamos a poder dar su lugar a Dios que es infinito? Pues quiere decir que Él debe estar siempre en todo en primer lugar. Por lo menos, aunque nosotros no le podamos dar un amor infinito, no lo podamos glorificar infinitamente, como esa gloria que Él tiene en el seno de la Trinidad. Esa sí es una gloria infinita, pero nosotros por lo menos debemos darle la primacía, el primer lugar. Y de eso se trata, que tratemos de darle su primer lugar, porque si lo ponemos en segundo lugar, pues eso es un pecado, y puede ser un pecado mortal, puede ser una situación grave en la cual muchas personas viven que tal vez sean creyentes incluso, que tal vez todavía crean en Dios, pero pues es una fe muy debilitada, que Dios no bendice, porque Dios quiere la interesa, o por lo menos la intención de tener interesa, porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero portarme bien este día me voy a hacer un esfuerzo, y de todos modos por ahí tenemos alguna fragilidad, alguna pecadito, porque somos débiles. Pero nuestra intención no era esa inicial. Nuestra intención al levantarnos en la mañana, al hacer nuestra oración, era de que ese día fuera todo para Dios. Bueno, pues Dios sabe que somos débiles y nos tiene consideración. Lo malo es cuando uno hace de un principio de poner siempre a Dios en segundo lugar. Entonces, hacer excepciones en la ley de Dios, como si pudiera haber excepciones en su palabra. Si Dios puede mentir, no es Dios. Si Dios puede equivocarse en algo, no es Dios. No puede ser Dios si Él tiene algún defecto. Y si Dios, cuando Él manifiesta su voluntad, hay que obedecerla porque es Dios. Y no se puede hacer excepciones. Dios nos ha dado su ley, y nos ha dado los 10 mandamientos, y no hay que hacer excepciones, no se pueden hacer excepciones. A veces lo hacemos por fragilidad, pero decimos, sí, me equivoqué, hice un pecado, y soy consciente que hice un pecado. Por lo menos la conciencia de ser pecador es muy importante, porque hoy hay personas que hacen el pecado y dicen que están bien. No quieren ser conscientes que han hecho un pecado o que son pecadores, entonces viven en estado de pecado grave, o que viven, por ejemplo, hay quienes viven en concubinato y quieren que uno justifique eso, como si fuera algo bueno, como si fuera algo justo, o personas que abortan o que hacen pecados muy horribles y pretenden tener la razón. Entonces ni siquiera reconocen que son pecadores, aunque todos podemos decir yo soy pecador, pero por lo menos lo reconocemos, ya es mucho. Pero hoy el hombre se ha vuelto tan ciego, tan orgulloso, que pretende justificar sus pecados, sus iniquidades. Entonces, y a veces dicen creer en Dios, aún así. Pero ¿qué pensar de aquellos que no creen en Dios, o que han abandonado la fe? Pues todavía es peor, ¿verdad? Entonces, no hay peor indigente que el que no se da cuenta que es indigente.
No hay peor pecador que el que dice que su pecado es algo bueno. ¿Cómo se puede decir que el mal es algo bueno? Hay que tener una deformación mental para decir eso. ¿Cómo es posible? Entonces el hombre pretende ser mejor que Dios, o darle la lección a Dios. Dios dijo esto, Dios dijo no matarás, Dios dijo no robarás. Entonces ¿cómo voy a pretender yo que eso está bien? O Dios dijo no mentirás, porque hoy ya mucha gente miente casi habitualmente y pretende que está bien, porque pues es para lograr algo o para hacer algo que ellos pretenden que está bien. Pero no, Dios nos dijo no mentirás. Dios nos dijo no robarás. Hoy es muy habitual que hay personas deshonestas, a veces en detalles, no son forzosamente cosas muy graves, pero aceptan el principio de que se puede robar, aunque sean detalles, que se puede mentir. Entonces eso viven así constantemente. Eso sí, tienen en su casa una imagen de la Virgen, o con su coche llevan un rosario, pero no es suficiente. Dios quiere todo, y Dios no es falso, Dios no es mentiroso, Dios no es ladrón. Entonces el hecho de justificar algo que es pecado, pues está mal, es algo que no puede ser, aunque fuera algo venial, un pecado venial. Eso Dios no lo tolera, ni siquiera eso. Entonces ese sentido de esa intransigencia en la verdad, en el bien, hoy se pierde. Hoy se vuelve todo relativo. Sí, yo hago esto porque necesito dinero para hacer esto, pero bueno, los medios poco importa, yo hago porque a mí así me arregla de hacerlo así. Lo que cuenta es que yo esté bien, lo que cuenta es que yo tenga comodidades, lo que cuenta es que yo viva correctamente en este mundo, que no tenga muchas incomodidades. Entonces todo se justifica. Entonces el hombre se vuelve relativista en el campo moral. O sea que ya la cuestión de la moralidad de los actos no tiene mayor importancia. Y eso es fundamental respecto a Dios, porque respecto a Dios eso es lo principal. Entonces nuestras relaciones con Dios, para que existan, para que sean mejores o mayores o más grandes o muy grandes, tienen que ser morales, es decir, que vivamos el bien plenamente y la verdad plenamente. Y ¿qué es un santo? Pues un santo es una persona que vivió siempre la verdad, que siempre actuó en el bien. Eso es lo que Dios nos pide. Queremos estar bien con Dios, debemos evitar el pecado y hacer el bien. En eso consiste. Entonces no hay que buscarle por otro lado. Entonces hoy lo que cuenta es el éxito en los actos, en el trabajo, en el dinero, en la vida humana, pues tal vez en las diversiones, es lo que cuenta mucho en la gente, desgraciadamente. Que no quiere decir que Dios no quiera que hagamos bien las cosas y que tengamos no forzosamente Dios quiere que seamos unos pobres, unos miserables, que tengamos, Dios quiere que tengamos, vivamos de una manera digna, no forzosamente ostentosa, pero sí de una manera digna. Entonces esa necesidad pues ya muchos no la ven, de vivir primero bien con Dios, porque de esa vida moral depende toda una eternidad. La eternidad será según la vida moral que llevemos ahora. Entonces, si hemos practicado el bien, si hemos evitado el mal, si hemos amado a Dios, amado al prójimo, entonces nuestra felicidad eterna va a ser en la medida que hayamos vivido una vida moral mejor en este mundo.
esa felicidad eterna, por toda la eternidad. La medida de nuestra felicidad será esa, ni más ni menos. Entonces, ¿quiénes son más felices en el cielo? Sino aquellos que han sido mejores en esta vida. Entonces, ciertamente las preocupaciones temporales son importantes. Dios toma en cuenta eso, pero Dios ha hecho de tal manera la vida que todo es una oportunidad para vivir el amor de Dios, para vivir el amor del prójimo. Entonces, ese amor se va mejorando en la medida que obramos mejor y que vamos tratando de comprender mejor la voluntad de Dios, y que somos fieles a cada instante, porque cada instante tiene su lucha, cada instante tiene su esfuerzo, y no es fácil, ciertamente no es fácil, pero Dios no abandona a aquellos que le aman. Dios de alguna manera los ayuda. No hay que pensar que Dios, que todo va a salir mal porque respetamos los 10 mandamientos. No, ¿verdad? Y esta intransigencia pues es mal vista hoy en el mundo. Intransigencia en la verdad, en el bien, es mal vista porque son personas que son, tal vez las considera el mundo como personas aburridas, como personas inoportunas, molestas tal vez, porque el buen ejemplo molesta. Aquel que vive en el pecado le molesta el buen ejemplo, porque es como un reproche viviente a sus malos actos y se siente mal. Entonces en la escritura muchas veces se habla de eso. ¿Por qué hubo persecuciones? ¿Por qué hicieron mal a tal persona? Porque sus obras eran malas. Es decir, esas son personas de las cuales sus obras eran malas, son las que persiguen a los que se portan bien. Eso es la historia del mundo, desde Caín y Abel. Por ejemplo, ¿por qué mató a Caín a su hermano Abel? Por envidia, porque veía que su hermano se portaba bien y eso no le molestaba. Entonces, nosotros queremos hoy seguir la Iglesia como Dios la hizo, como Dios la hizo y como el Espíritu Santo la hizo a lo largo de la historia. Entonces el mundo nos ve mal. Y aquellos que se han abandonado a esta reforma de la Iglesia, que en realidad es una destrucción de la Iglesia, gradual, no es así de golpe, ha sido poco a poco, ya van muchos años después de este famoso Concilio Vaticano II, la Iglesia se ha ido siempre degradando, pero ¿dónde comenzó todo y dónde está todo originalmente, en germen? Pues en el Vaticano II, no hay que buscarle por otros lados. Desde el Concilio Vaticano II comenzó esta decadencia de la Iglesia. Antes había una prosperidad, incluso una conversión masiva, en masa, de pueblos enteros. Los protestantes de varios países en tiempos de Pío XII se estaban convirtiendo al catolicismo. Había una conversión en masa. Y esa conversión se estancó, se paró después del Vaticano II, que fue hecho pretendidamente para facilitar la conversión de los protestantes. Por eso se reformó la misa, por eso se reformó los sacramentos, para quedar bien con los protestantes, según eso. Y los protestantes, al contrario, dejaron de convertirse. Y son los católicos que se han hecho protestantes. Es lo que hoy vemos. ¿Por qué? Porque la nueva misa los predispone a ser protestantes. La nueva misa ya tiene esa mentalidad protestante. Y eso, los católicos que durante muchos años han ido a la nueva misa adquieren lentamente esa mentalidad protestante. Por eso, cuando viene un testigo de Jehová a tocar a su puerta, pues se convierten fácilmente, porque ya están predispuestos, ya están preparados. ¿Quién hizo toda esa obra de debilitar la fe de la Iglesia? Está en el famoso Concilio Vaticano II, y todos aquellos que se han abandonado al espíritu del Concilio Vaticano II.
todos aquellos que no han mantenido la misa tradicional, la misa tridentina, esos poco a poco se han ido degradando insensiblemente y han adquirido un espíritu ecuménico, han adquirido un espíritu democrático, y ese ambiente está en el mundo hoy por todos lados. Entonces no gusta en el mundo que hoy todavía se enseñe la fe tradicional como siempre fue, 100%. Entonces por eso los tradicionalistas han sido mal vistos y han sido criticados, han sido señalados con el dedo por la prensa, por los periódicos. Y el problema es que uno se puede dejar influenciar por toda esa respeto humano y sentirse como acomplejado delante de las críticas de la gente mundana y sentirse como decir, oh, yo estoy mal, o yo quiero estar bien con todos, ¿por qué yo estoy aparte? Entonces ese complejo los ha llevado a muchos tradicionalistas a querer pactizar con el mundo, diciendo, vamos a ceder en esto, pero no vamos a ceder en aquello. Pues no se puede hacer pactos con el mundo, ni poco ni mucho. Y poco a poco ese espíritu mundano ha entrado en muchos corazones y que han querido pues decir, pues vamos a tratar de estar bien con el Papa Francisco para que la prensa no nos critique, para que todos hay que ver algunas cómo tratan a veces a esos tradicionalistas arrepentidos que van a la iglesia moderna, cómo los tratan, con qué desprecio los tratan porque ellos vienen de la tradición, cómo los tratan también la prensa. Hay que leer cómo los tratan, como diciendo, como unas personas que han estado mal y que todavía son sospechosas y que hay que tratar con cuidado porque son gente sospechosa que puede hacer daño. Entonces los tratan mal. Ellos creían que el mundo los iba a tratar bien porque comenzaron a hacer pactos con el mundo. Y esa es la gran ilusión. El mundo es engañador y nos hace creer que nos va a hacer felices, nos hace creer que todo va a salir bien y que nos va a reconocer, y no es así. Entonces debemos mantener nuestra postura, porque Dios protege a los suyos aún en medio de la persecución. Si uno lee los textos de los mártires, se habla de la victoria de los mártires. ¿Por qué? ¿Por qué victoria? Si fueron martirizados y el mundo los persiguió. La victoria no está en el hecho que los hayan matado. La victoria está en el hecho de que no cedieron al mal, no cedieron al error, y es una victoria moral, una victoria espiritual. Realmente son victoriosos porque vencieron en el combate de la fe, en el combate de la virtud, son victoriosos. Entonces esa es la verdadera victoria, porque el cuerpo seguirá al alma. Después de la resurrección, Jesús dice, más vale perder la vida en esta vida y salvarla después, porque en la resurrección vamos a recuperar nuestro cuerpo y nuestro cuerpo será glorioso, como dice la epístola de hoy, que dice que estamos esperando la redención también de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todavía tiene los efectos del pecado original, pero después de la resurrección ya no los va a tener, nuestro cuerpo va a ser glorioso. Entonces vamos a recibir todos los efectos de la redención. Y entonces aquí en esta vida, los hombres que han hecho placer a su cuerpo, que han hecho lo que han querido, pues en la otra vida, ese cuerpo mimado que hizo todos sus gustos y que todos sus placeres, pues van a perderlo porque van a sufrir eternamente. Entonces esas son las apariencias de este mundo, que no hay que estar así como dependiendo de todo lo que el mundo nos dice, y ciertamente debemos tratar de ser plenamente fieles a la verdad de Dios, porque hay en cosas que si uno
acepta puede ser un pecado mortal. Por ejemplo, hay católicos que dicen yo soy católico, pero en este punto yo no estoy de acuerdo. Entonces, y es un punto de fe, o es un punto de fe, un mandamiento de Dios. Entonces, poco importa que crean los demás, basta negar una verdad para perder la fe, para poder ir al infierno, simplemente. Entonces, necesitamos la intransigencia en los principios y la profesión de la fe. La profesión de la fe no solo se trata de decir yo creo en algo, sino que también la profesión pública. La Iglesia es una sociedad pública, la Iglesia no es una sociedad secreta, la Iglesia es una sociedad pública. Entonces públicamente nosotros profesamos lo que creemos, siempre ha sido así. Entonces que sobre todo aquellos que tienen la vocación de enseñar necesitan mantener esa profesión pública siempre, y esa profesión pública de la fe debe ser total, no puede ser a medias, no puede decirse yo predico. Hay sacerdotes que predican sobre todo pero nunca hablan del infierno. ¿Por qué? Porque no, eso desagrada, eso molesta. Hay personas que no quieren oír hablar de eso, pues no hablan de eso, pues no es su profesión pública de ese sacerdote no es total, y delante de Dios está mal. Dios no aprueba eso. O algún sacerdote que dice yo hablo de todo pero no hablo de la mortificación. Sí, porque hoy la gente no le gusta que le hablen de mortificación, de mortificar el cuerpo, de hacer penitencia. No, eso hoy ya no está de moda. Pues bien, ya no es una profesión pública total, porque la fe es algo total, se toma toda o no se toma. Entonces la profesión total de la fe, eso es lo que nos reprochan a los tradicionalistas, de hacer una profesión pública total de la fe. Entonces si comenzamos a hacer excepciones, sí, porque hoy ya no vamos a hablar de ciertos problemas porque eso desagrada a la iglesia moderna, a los obispos modernos, entonces yo voy a hablar de sermones muy espirituales, pero no voy a tocar el problema de la fe, no voy a tocar el problema del Vaticano II, no voy a criticar los errores del concilio. Entonces ya no estoy haciendo una profesión total de la fe. Cuidado. Y los sacerdotes de la tradición tienen esa obligación de decir todo, y decir todo esas verdades de fe que hoy están impugnadas por el error, por los enemigos de Dios, que hasta los mismos cristianos se vuelven enemigos de Dios si persiguen la verdad de la fe. Entonces allí estamos, y vivir esa profesión de la fe total, que al mismo tiempo va acompañada de buenas obras. Y ciertamente hay personas muy intransigentes en las verdades de la fe, en los principios, pero no dan el ejemplo tal vez de caridad, o porque todo va junto. En la vida cristiana no se puede separar la vida de justicia con la vida de caridad, ni la vida de verdad con el amor del prójimo. Todo va junto, todo es armónico, porque en Dios todo eso está en Dios, y Dios es simple. Somos nosotros que vemos una cosa y después otra, y a veces no vemos cómo hay relación entre esos aspectos de la vida cristiana, y a veces queremos tomar solo un aspecto de la vida cristiana y uno sí y otro no. Es muy humano eso, por nuestra debilidad, la debilidad de nuestra inteligencia, la debilidad de nuestra voluntad. Entonces a veces le damos más acento a una cosa que a otra. Ciertamente en la vida cristiana está la intransigencia de la fe, pero también está una cierta caridad, y podemos tener una cierta paciencia con los que se equivocan. No es la condenación inmediata y absoluta. Entonces ciertamente la Iglesia siempre condenó los errores, y es histórico. Pero por ejemplo Lutero, cuando comenzó sus errores, pues dijo muchas herejías y la Iglesia no lo condenó luego, le dio un tiempo.
le dio un tiempo antes de declararlo hereje. Antes de excomulgarlo, le dio un tiempo, no sé, no fue así como que, tú dices esto, entonces ya estás fuera. No, la iglesia le dijo, bueno, reflexiona, ¿qué estás diciendo? A lo mejor no te das cuenta de lo que dices, piénsalo bien, te damos una amonestación, te damos te hacemos, queremos hacer ver las cosas, y el Lutero se obstinó. Entonces solo la iglesia puede declarar a una persona hereje público. Nosotros, los tradicionalistas, vemos que hay personas que se equivocan. Bueno, que Dios los juzgue. Nosotros podemos decir, lo que está diciendo tal persona es una herejía, pero ya decir, él es un hereje, eso le corresponde a la iglesia. Nosotros no tenemos forzosamente la autoridad de andar haciendo esas declaraciones. Por eso tenemos caridad con todos y no podemos ceder por la verdad, en los principios de la fe. Y sí, a veces hay personas de lo que hoy llaman la resistencia, que son un poquito excesivos en sus maneras de juzgar a los demás, aunque no forzosamente sea falso lo que digan, o totalmente falso, a veces parcialmente verdad, parcialmente falso, pero tener cuidado en tener una actitud realmente cristiana. Es la que Dios bendice, y esa actitud es lo que realmente da gloria a Dios. Ese es el fruto que Dios espera, por ejemplo, de los apóstoles, cuando les dijo, id a echar la red otra vez y tendréis una pesca abundante. Y así es, pero es un fruto espiritual, no es tanto de hechos mundanos, que es lo que gusta al hombre, y que muchos tradicionalistas miden el fruto espiritual, porque somos muchos, pero pues las iglesias modernas están llenas. Digamos, con relación la tradición, somos pocos, pero no es eso el fruto espiritual. El fruto espiritual es dar gloria a Dios, a su verdad, a la enseñanza suya y de su iglesia, tal como siempre fue. Eso es el fruto espiritual que nosotros pretendemos tener. Y lo demás, pues si Dios quiere, un día los católicos vuelven a la tradición, o la jerarquía vuelve a la tradición, pues qué bueno que sería, pero primero Dios, primero su verdad, y no vamos a cambiar una cosa por otra, porque Dios está en primer lugar en nuestras convicciones. Pedimos a la Virgen María que nos ilumine y nos dé siempre esa fortaleza de ser veraces y buenos en todas las cosas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.